todos? Me alegro mucho que todos estén bien. Vamos a iniciar esta semana de la mejor manera, igual que siempre, dándole gracias a Dios por un día más de vida, para que esta semana que nosotros vayamos a tener sea bendecida por Dios. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido miedos o temores? Pienso que todos. ¿A cuántos de ustedes los ha seguido un perro? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando en ese momento el perro la está siguiendo? ¿Siente miedo? Sí. Usted los ha carrereado más bien a usted. Sí, sí, usted a los perros. Ok, hoy vamos a hablar acerca de los miedos y temores que hay en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, bueno, ya les pregunté cuántos de ustedes han tenido miedo y creo que todos los que estamos aquí en algún momento en nuestras vidas hemos tenido miedo y temor. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? No, dígame. El temor es hacia Jehová y el miedo, como ustedes, a correr como el perro. Excelente. El miedo es cuando ya estamos metidos en un problema, o sea, que ya estamos ahí. Entonces sentimos ese miedo de que algo nos va a pasar, por decir algo, si yo llego y le digo a usted, si usted se mete a mi casa, yo lo voy a matar. Y resulta que usted se metió a mi casa y usted me encontró a mí de frente con una pistola. Entonces usted en ese momento, usted siente miedo, porque ya yo le había advertido, ¿verdad? Que si lo encontraba a mi casa, yo lo iba a matar. Pero el temor es cuando yo le digo a usted, si usted se mete a mi casa, o yo me lo encuentro adentro de mi propiedad, usted lo voy a matar. Entonces, antes de que yo entre a la propiedad, entonces yo digo, no, si yo entro a esa propiedad me voy a encontrar con fulano de tal y él me va a hacer algo malo. Entonces yo voy a sentir ese temor y prefiero no meterme a ese lugar. El temor solamente nos previene de que hagamos algo malo. Dígame. No, hay personas que a veces, digamos, andan por la calle, tienen un problema, le dan que una persona y dice, mira, si la pues yo lo voy a matar. Ajá. Cuando lo vea, Pero ya ustedes más o menos saben qué es acerca del miedo y el temor, ¿verdad? El miedo es cuando ya estamos en un problema, definitivamente, y el temor es cuando los previene para no cometer eso malo. Entonces, ¿qué? ¿Perdón? Ajá. Pero es que bueno que es Dios, que cuando Dios nos crió a nosotros, puso eso en el cuerpo de nosotros. Ok, el libre albedrío para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Pero lo que trato de decirle es que qué tan bueno es Dios y qué tan maravilloso es el plan que tiene Dios con nosotros. Qué tan bueno y qué tan bueno es el plan que tiene Dios con nosotros, que cuando Él nos trajo a este mundo, Él puso eso en el cuerpo de nosotros, en la vida de nosotros, para nosotros poder prevenir entre el bien y el mal, entre el miedo y el temor. El temor muchas veces nos previene de todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Mi pregunta hoy es para ustedes. ¿Cuál es el temor más grande en sus vidas? dice la Biblia que es el temor a Dios. No tengo temor a Dios, no voy a hacer nada que no sea agradable delante de Dios. Sí. Sí, la Biblia habla de dos miedos, temores. Lo primordial y el mayor temor que podemos tener es perder el reino de los cielos. ¿El peor, mejor? O sea, el peor temor que tenemos es perder el reino de los cielos. Es correcto, es perder la gracia de Dios. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno tener ese temor, qué bueno tener el temor hacia Dios, es el principal que debemos de tener. Dígame. Bueno, en mi caso, hablando de mi persona, voy a compartir algo. Eso es de Dios y mi persona, ¿verdad? Como toda Sí. relación va, Así es personal, claro. Dios declaró una palabra sobre mi vida, un ministerio en sí. Ajá. En el 2015 me lo confirmó y hasta hace poco que me absolvieron a 25 años, hace un año. Me absolvieron a 25 años en la Fiscalía Pava, ¿verdad? Ajá. Les conté casi 11 años, 2008 al 2018. Antes me dicen Tejarcillo, en el año 92, ahí se imaginará, ¿verdad? Sí. Y
Y el diablo fue una persona que fue abusado de un bebé, fui un bebé abusado de 2 años. Ajá. Eso no me hace un violador, no me hace un asesino, no me Es hace correcto. peor persona. Y a pesar de que ahorita ando en mi vicio y esté errando, es parte del proceso que Dios está teniendo en mí por la vida que yo he traído. Es correcto. Dios Sí, sí. trabaja en De diferentes maneras, en claro. diferentes áreas, en diferentes niveles sociales, para hablar así universalmente. Claro. Pero el mayor temor, y sé que no debería de tenerlo, porque sé que Dios no cumple promesas y su mano y su gracia en mi vida ha sido infinita. Y yo pienso Un que en la de desde todos. Un niño de 2 años, Ajá. desde que fui abusado. Sí, sí, desde claro. mi crecimiento, mi mamá que quiso acabar con mi vida, yo grande. Y yo ahora me la menciono porque peleo, sigo guerreando con Ajá, eso mismo, ajá. ¿verdad? Pero mi temor es que no ver eso, pues ahorita que lo estoy compartiendo, yo creo que ya más bien no es un temor, yo creo que es una fortaleza que yo ya estoy teniendo. Va adquiriendo cada día más. Más bien Se va temor. fortaleciendo cada vez más. Pero de los temores viene la fortaleza. Me corrijo porque sí. De los temores viene la fortaleza. Gracias. Sí. No, con mucho gusto. Hermano, y qué bueno, vea. Lo más importante es cuando Dios pone algo en su corazón, en su mente, es que usted le crea. Porque si Dios le dice algo, Dios lo va a cumplir. El plan de Dios es perfecto, nunca falla. Dios no se equivoca, Dios no cambia, en Dios no hay variación. Lo que Dios dice, Él lo cumple y punto. No hay nada en este mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que cambie lo que Dios ha prometido para ustedes. Siempre lo va a cumplir. Y el salmo que de anterior era cuando tengas miedo, pon mi confianza en ti. Pon mi confianza en Dios. Eso luego Dios. Ajá, Pablo decía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ajá. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros debemos de temer a Dios. Pero tal vez es algo contradictorio porque usted dice, ¿por qué nosotros le vamos a temer a Dios? Sí, tenemos que temerle a Dios porque tenemos que temer de no fallarle a Dios. Ese es el temor que nos habla la Biblia, de temerle a Dios. No es de que Dios nos va a castigar. Sí, claro, Dios como un padre nos va a castigar si nosotros cometemos algo malo. Pero el temor que habla la Biblia acerca de Dios es de no fallarle a Dios, de hacer lo correcto para Dios. ¿Me entiende? Ok, entonces resulta que ya nosotros sabemos bien claramente qué es el miedo y qué es el temor. Gracias por la experiencia que compartió con nosotros, porque es una experiencia muy, muy importante. Y a ustedes les sirve y a muchos de los que están aquí también les va a servir. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los miedos y el temor, para tener una idea más clara nosotros de qué dice. Vamos a ver. Muchas veces el miedo y el temor nos impiden avanzar en la vida, porque algo tan pequeño nos impide avanzar en la vida a nosotros como creyentes, como personas que queremos amar a Dios y deberíamos de amar a Dios. Por miedo al fracaso. ¿Por qué más? ¿Por qué? Por miedo que a la gente le diga que no podemos. Por miedo al rechazo, por miedo al fracaso. Son miedos que tenemos nosotros como seres humanos. Dice, aunque el miedo es una respuesta natural que ha permitido al ser humano prevenir ante los peligros y amenazas de su vida, podrá también llegar a ser un problema si ocurre de manera prolongada o exagerada o innecesaria ante su estímulo. Descendientemente reales o no, este miedo alterado ya sea en forma de fobia, pánico, ansiedad o síntomas realizados que generan dudas y causas de problemas en nuestras vidas. Las personas afectadas corrigen como una gran muralla imaginaria para su vida el miedo al temor, ya que no les permite avanzar, que les encierra en su mente y que a la vez marca la frontera de sus límites o de su libertad. Que la siguiente está al otro lado, la actitud ante la situación hará que la muralla sea derribada o que cada día se vaya más alta y fuerte según nuestros miedos y nuestros temores. Nosotros los seres humanos
conocemos el miedo o el temor y eso muchas veces hace que tengamos una barrera que nos impida avanzar, que nos impida hacer algo o alguien en la vida. Pero eso es solamente una mentalidad de nosotros los seres humanos. Se podría reducir en polvo imaginario una muralla también siempre y cuando usted confíe en Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos murallas o ponemos límites en nuestras vidas por miedos, por temores, porque hay muchas cosas que no vienen de Dios. Muchos de ustedes me dicen que el temor más grande que nosotros debemos de tener es el temor a Dios. Es correcto. Pero también la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un temor de cobardía. Entonces ustedes necesitan luchar. Sí. Por eso les digo, vean, nosotros muchas veces no avanzamos y nuestra vida se queda estancada por muchos miedos y temores que se quedan aquí en este mundo. Este mundo nos tiene a nosotros estancados. Por eso les pregunto a muchos de ustedes cuál es el miedo y cuál es el temor más grande de ustedes en sus vidas que no les permite que ustedes avancen. Claramente la palabra de Dios les dice que los va a respaldar en todo momento y que Dios va a estar con ustedes en todo momento y que ustedes van a ser bendecidos por Dios, pero a veces los miedos y los temores no nos permiten que nosotros avancemos. Pablo les dijo también en una prédica que él les dio anteriormente que nosotros no podíamos retroceder. Nosotros siempre necesitamos seguir avanzando. Randy les dijo que nosotros necesitamos recoger la palabra de Dios, pero también exponerla, hacer uso de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos avanzar si no le creemos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser alguien si no le creemos a Dios? Si no confiamos en Dios. Le permitimos al diablo que tome el control de la mente y del corazón de nosotros y que nos dé ese espíritu de incredulidad, de que usted no es nadie, de que usted no podrá llegar a hacer nada, de que usted no puede hacer esto, de que usted no puede hacer lo otro. Eso es lo que el diablo quiere, le pone esos límites, esos miedos y esos temores para que usted no siga adelante. Pero Dios le pone más bien un espíritu, Dios no le pone un espíritu de cobardía, Dios le pone un espíritu de pelea, de lucha para que usted llegue a ser alguien en esta vida. Recuerda que muchas veces le dije a ustedes que aquí podrían haber doctores, podrían haber enfermeros, podrían haber abogados. El varón dice que Dios le dio una palabra, de que Él va a poner un ministerio sobre la vida de él. Y solamente necesita creerle a Dios para poder él avanzar. Pues ya está trabajando, me habló de mi hermana también, ya está sirviendo. Es correcto, necesitamos servirle a Dios. Pero el miedo y el temor que nos enfrenta este mundo, vamos a hablar entre el miedo y el temor entre Dios y el diablo. El diablo viene a solamente a destruir y atarnos, a hacer que nosotros no seamos nada, que nosotros creamos que no podemos hacer nada por nuestras propias cuentas. Dígame. Disculpe, esa batalla que usted habla entre Dios y el diablo, yo ahora la estoy comprendiendo más claramente. Nosotros como seres humanos siempre reprimimos de por qué fui abusado, por qué me pasó esto, por qué tantos años, por qué ese fierrazo, por qué ese balazo, por qué ese leñazo, por qué ese golpe, y pues ya estoy entrando en una etapa que me está haciendo ver las cosas desde otro panorama. Ya, porque ya no me siento mal de por qué el diablo me ha atacado tanto. Sí. Yo ahora entiendo el por qué el diablo a mí me ataca tanto. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a Dios. Por eso Así que es, no así quiere es. perderme, amor. Así es. Porque que ese es el Señor conmigo. Recuerde- Pero Dios cumple lo que Él dice. Recuerde que Ya mucha- entiendo tanta guerra, tanto todo, porque es Así porque es. la obra de Dios se va a concretar Sí, en mí. sí, sí, sí. Y Él Acuérdense que muchas veces les hemos dicho aquí que la vida de ustedes es un plan perfecto de parte de Dios. Dios se tomó el tiempo para traerlos a este mundo y crear un plan perfecto para ustedes. Nada va a desviar ese plan que Dios tiene con ustedes. Muchas veces nosotros, como seres humanos, le echamos la culpa al diablo y le echamos la culpa a todo mundo, pero muchas veces hemos sufrido en esta vida, algunas ocasiones son por culpa de nosotros. Pero nosotros tenemos muchas veces el espíritu de cobardía, que preferimos echarle la culpa a otras personas y no echarlo a nosotros mismos. Exactamente. Por culpa de Pablo yo no estoy avanzando en mi vida, yo no soy nadie. ¿Pero por qué por culpa de Pablo?
¿Por qué? Por culpa del varón. Si yo puedo avanzar, Dios tiene un plan para mí perfecto. Y muchas veces nos suceden cosas en la vida a nosotros porque nos desviamos del plan de Dios. Pero ese miedo y ese temor que sentimos nosotros no viene de Dios, es de parte del diablo. El diablo es el que le está metiendo a ustedes esas ideas. Yo quiero hacerles una pregunta y ustedes van a ir, qué cansado. Y no, es la verdad. ¿Cuál es ese miedo y ese temor que ustedes sienten para dejar el vicio que ustedes tienen actualmente? ¿Por qué? ¿Creen? Pero mi pregunta es, ¿cree usted que ese miedo y ese temor a dejar los vicios que ustedes tienen, o a dejar de estar en las calles, o a dejar de dormir en cartones, es más fuerte que el Dios que tienen ustedes? Nunca. Entonces ustedes ya no necesitan tener miedo, no necesitan tener temor. Dios está para ustedes en todo momento. Dios los ha llamado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a la palabra de Dios. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios acerca de los miedos y los temores que nosotros tenemos. Para derribar un muro, uno podría optar por asistir o consultas con especialistas y adherirse al manejo indicado y leer temas en la línea médica. Pero también Dios nos guía en todo momento para que nosotros podamos vencer cualquier miedo y cualquier temor, cualquier ataque que viene de parte de Satanás. Con Dios somos más que vencedores. La confianza en Dios, que Él nos conoce y que Él sabe por qué estamos pasando esas pruebas y que en el mismo Él nos ayudará. En la omisión superará, es la que nos reviste también de su actitud requerida para enfrentar lo que nosotros sea que vamos a presentar. Dice, la Biblia nos menciona dos tipos específicos del temor. El primero es un tipo de temor que nos beneficia. Debe ser fomentado en nuestras vidas según el tipo que nosotros seamos. Y el segundo no es muy bueno, pero también es parte de nuestras vidas. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial por Dios. Es una reverencia por su poder, por su gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto para su ira con nosotros. Reconocimiento de todo lo que Dios y lo que Dios nos ha dicho. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones, beneficios. En el Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que participan de su manera y en su palabra. El temor a Dios en todo momento, ya lo hemos visto, es bueno. El temor que nosotros sentimos como seres humanos viene de parte del mundo, de parte del diablo, pero ese temor que está aquí y que nos ata en este mundo es solamente en nuestra mente, no es bueno. Ustedes tienen que entender claramente que ese temor no los está dejando avanzar y no está dejando que su vida sea más bendecida en el área del Señor. Creo que acerca del temor y los miedos estamos muy claros y eso es todo de mi parte. Espero que la palabra de hoy les haya servido y que sea de bendición en sus vidas. Muchas gracias.